Hola amigos de Cantabria Televisión. Hoy nos trae aquí un tema doloroso y preocupante. Verán, hace ahora un año hicimos un programa para hablar de ELA. Hicimos un programa porque el Gobierno de la Nación había aprobado el Congreso, había llevado al Congreso y había aprobado por unanimidad un paquete de medidas de ayuda a la gente de ELA y nos pareció esperanzador. Y entonces, en aquella ocasión, hablamos con una enferma de esclerosis lateral amiotrófica de ELA. Bueno, ha pasado un año y de vez en cuando hablábamos con esta mujer. Cada vez habla con más dificultad, pero ya hace unos días quisimos contactar con ella y ya la mujer no puede hablar, lo que nos ha llenado de tristeza, de dolor. Y para hablar de la situación actual de los enfermos de ELA, de lo que se está haciendo, de todas las promesas incumplidas en el tiempo, que realmente la verdad es que queremos que ni el Gobierno de la Nación ni los gobiernos autonómicos están dándole al caso la celeridad que requiere, porque esta gente se va muriendo. Esta gente desafortunadamente no mejora, pero no mejoramos sus condiciones de vida, su calidad de vida, ni de la gente que está con ellos. Para hablarnos de todo eso, nos acompaña hoy Fernando Martín Pérez, que es el presidente de la Confederación Española de ELA, es decir, el que preside todas las asociaciones de ELA en España, y es el director de Canela, que es la asociación de la ELA en Cantabria. Hola Fernando, muy bienvenido. Buenas, bien hallado, Ramón. Estamos encantados de tenerte aquí y explica a nuestra gente una vez más, de una forma que sea entendible, qué es la ELA y a cuánta gente afecta en Cantabria en este momento. Pues la ELA es la esclerosis lateral amiotrófica, como bien has dicho, es un término un nombre que acuñó Charcot, un neurólogo en la Salpêtrière a mediados del siglo XIX. Y bueno, lo que él vio era, pues viendo a diferentes pacientes después de su fallecimiento con esta enfermedad, vio que todos coincidían en una necropsia o una autopsia después de fallecidos, o sea, mucho después, para ver cómo estaba su cuerpo. Pues vio que había la parte de la médula espinal se escleroseaba, se quedaba como una esponja, y provocaba unas atrofias en el cuerpo muy concretas. Especialmente se ve mucho por la mano, este músculo de la mano pues empieza a perderse y todos coinciden con unas manos muy 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 finas que bueno, que seguro si han visto en algún momento a Juan Carlos Unzué, por ejemplo, que se ha visto bastante en los medios, sí. Se le ven mucho pues esas manos atrofiadas, ¿no? Con esa amiotrofia que decía Charcot. Es una enfermedad que es incurable a día de hoy, que es mortal, con un pronóstico de vida a futuro pues muy cortito, por desgracia, y no solamente eso, sino que el tipo de degeneración que provoca, pues lo que hace es provocar que en la persona que lo padece, como has hablado antes de Ana y de tantos otros, es que el mejor día de su vida, de lo que les queda de vida, es hoy, porque el proceso siempre va a peor. Cada día empeora un poco. Sí. En Cantabria hay actualmente 52 personas que lo padecen. Sí. Sí que es verdad que bueno, que dentro de esas 52 personas que lo padecen, porque se vea simplemente un poco la perspectiva de la ELA en cuestión de tiempos, nosotros hicimos Canela en el año 2017, de esto hace 8 años. A día de hoy, por desgracia, pues los socios que tuvimos durante ese primer tiempo, durante 2017, 2018, 2019, pues no tenemos ya ninguno entre nosotros, ¿no? Que es lo que evidencia también la cuestión de los tiempos, ¿no? Cuando Unzué dice muchas veces los enfermos de ELA no tenemos tiempo, y es verdad, ¿no? Y es verdad porque hay una parte que sí que es verdad, que es una evidencia, no tenemos por qué decirla, que todos nos vamos a morir en algún momento,
pero hay muchas personas enfermas de ELA que por la celeridad de su enfermedad y por la necesidad de los costes que se tienen que asumir para poder llevar a cabo los cuidados de la enfermedad, pues lo que provoca en muchos casos no son muertes, sino muertes evitables y efectivamente con mayor hincapié a día de hoy más que en el siglo XIX o que en el siglo XX, porque la tecnología ha avanzado y permite a las personas tener un poco más de calidad de vida durante un poco más de tiempo. Sí, es decir, no sé, digamos que se mejora las expectativas de vida. Sí, efectivamente. De hecho, una de las cosas cuando estábamos negociando con los grupos parlamentarios y con el gobierno de la ley ELA, siempre hablábamos de que era necesario entender que existía ahora mismo un estadio que no había existido antes, que es el de muerte evitable. Es decir, siempre hemos hablado de estadio inicial, estadio intermedio, estadio avanzado y estadio terminal. Pero es que entre el estadio terminal y entre el estadio avanzado, hoy en día, como lo pone en el Real Decreto que salió el otro día publicado en el BOE, se tiene que entender que hay una muerte evitable entre medias. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado hasta el punto en el que se puede prolongar un poco más la vida y se le puede dotar de calidad de vida. Entonces, el enfermo terminal de antes, a día de hoy tiene un estadio en el que va a ser terminal, pero tiene otro estadio que no sabemos cuánto tiempo es, en el que la tecnología le permite que su muerte se pueda evitar durante cierto tiempo. Ya, y entonces, en estos tiempos, en el pleno siglo XXI, con una calidad de vida adecuada, con recursos, con medios, ¿cuál es la esperanza media de vida de una persona diagnosticada de ELA? Pues la esperanza media de vida, lo que dicen es que el 80% de las personas enfermas fallecen antes del 5º año después del diagnóstico. Sí. Evidentemente, con la tecnología necesaria que existe y con las manos expertas, que también no existen ahora mismo muchas, pero pueden ir existiendo si se genera el caldo de cultivo para que las haya, pueden prolongar su vida un poco más. De media siempre se trabaja en la media, especialmente estos son estudios alemanes que hacen muchísimos sobre estos temas. Pues lo que dicen es que una persona enferma de ELA con traqueotomía pues prolonga su vida de media un año. Ese año pues depende mucho de muchos factores. Si es una persona muy entrada en edad, que tiene unas patologías añadidas, que su cuerpo ya no se va a hacer tanto a los cambios, pues va a vivir menos con ello, pero una persona joven que no tiene ninguna patología añadida, pues puede vivir muchos años con esta fase, como lo demuestran muchos enfermos, como lo demostró en su momento Stephen Hawking. Ya, pues sí, efectivamente, Stephen Hawking es un caso que tuvo todos los medios, el empleo de recursos, pero digamos, ¿en qué... ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos 25 años, en este siglo? La estadística. Estás hablando de que un 80% tiene una vida de 5 años desde que se diagnostica. ¿Dónde estábamos en el año 99? Pues en el 99, por ejemplo, estábamos en una situación en la que era una enfermedad muy doméstica, en la que pues en el momento en el que las personas perdían capacidades se quedaban en sus casas encerradas. Así era. No se hablaba de ello, y además de que yo siempre pongo un ejemplo, que es que en los años 90, a principios de los 2000, la gente que viajaba a Canadá, por ejemplo, y volvía aterrorizada, porque decía, madre mía, cuánta gente hay en silla de ruedas, ¿no? Y qué desgraciados. Y sí que es verdad que hoy somos igual de desgraciados que Canadá en los años 90, ¿no? Porque a día de hoy la gente ya, pues, independientemente de que tenga una discapacidad, se le tiene en cuenta, las ciudades se adaptan, hay mucha más visibilidad. Y después está la otra parte, que es un poco más hacia acá, porque ya cuando las calles estaban adaptadas, etcétera, muchas personas enfermas de ELA, pues de una parte tenían la vergüenza de decir lo que tenían, ¿no? Y el miedo de que les trataran como pobrecitos. Yo en ese caso veo un caso muy concreto de una persona que falleció de ELA en su momento, que podía perfectamente haber dicho más cosas si estuviese el caldo de cultivo necesario, que era Constantino Romero. Sí. Constantino Romero en ningún momento habló de su diagnóstico, en ningún momento mostró
cómo su cuerpo se iba deteriorando, porque realmente es duro ver, pues yo creo que con Juan Carlos Unzué estamos viendo bien, pues una persona deportista, una persona fuerte, que de repente le viene un diagnóstico que lo que va a hacer es mostrarle cada vez más vulnerable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, es fácil en el momento presente llegar al diagnóstico, ¿es fácil? No, porque no hay una prueba específica diagnóstica. Entonces lo que provoca en la persona enferma de ELA es un peregrinaje hacia el diagnóstico, ¿no? Es decir, tiene que peregrinar mucho, pasar de la medicina primaria hasta que tenga la suerte, entre muchas comillas, de que el médico de atención primaria le derive acertadamente a Valdecilla, a neurología o a Sierra Llana, en la que a partir de ahí comenzará un proceso en el que se le harán unas pruebas. Como no existe una prueba diagnóstica específica... No hay un protocolo. No, va a ser simplemente por descarte. Es decir, en el momento en el que se va observando el desarrollo del cuerpo de acuerdo a la enfermedad y las pruebas que se hacen no dan otro tipo de patologías, termina diagnosticándose la ELA por descarte. Bueno, yo tengo aquí unos apuntes de la entrevista con Ana, en la que me decía que en Valdecilla hay un formidable equipo médico para el diagnóstico y tratamiento de ELA, que dentro de que en otros sitios no lo hay, y que en Cantabria tenemos Valdecilla, que es un hospital nacional de referencia, incluso de referencia europea, que se estudiaba muy bien el ELA, se diagnosticaba bien y que el seguimiento era extraordinario. Sí, en Sierra Llana también hay que decir que igualmente, no solamente igualmente, sino que hay me alegro un neurólogo concreto en Sierra Llana al que yo no solamente tengo aprecio, sino también admiración, que es Javier Riancho, que es referente. Javier Riancho Cerraveitia, es pariente mío. Sí, pues es un referente y además de excelente persona, un excelente... Sí, Javier Riancho es hijo de Maite Cerraveitia, que era prima mía. Ya fallecida. Sí, en 2023. Una patóloga excelente. Y bueno, Riancho pues es un médico de prestigio también. Sí. Bueno, y tiene una hermana, Leire. Sí. Pues me alegra mucho que oír esto. O sea, señores, Valdecilla es un hospital de referencia, pero también la gente de este área, tenemos en Sierra Llana Javier Riancho, que es un excelente neurólogo, especializado en ELA. Por cierto, ¿cuál es el coste medio estimado para un paciente de ELA en una situación media, ya diagnosticado? ¿Cuál es el coste aproximado? Sí, bueno, siempre depende de lo que la enfermedad haga con esa persona, porque puede ser que la enfermedad empiece por una parte o por otra, entonces puede afectar a lo que es la devolución, lo que es el alimentarse, lo que es hablar, o sea, lo que tiene que ver con el bulbo raquídeo, y después existe la posibilidad de que sea espinal y que lo que pierda es la movilidad del cuerpo, ¿no? De las extremidades y del tronco. Entonces, dependiendo de lo que tenga, o sea, puede ser más autónomo o menos autónomo, dependiendo de la autonomía que tenga y lo que se ponga para mejorarle la calidad de vida, es decir, por ejemplo, si una persona enferma de ELA no puede comer, le van a poner una sonda gástrica, que es una operación quirúrgica menor, o sea, no tiene ningún riesgo, a través de la cual se va a alimentar. Entonces, eso lo que va a provocar es que se pueda alimentar de una manera en la que no corra el riesgo de atragantarse. Y ahí pues vas mejorando y las necesidades son menos que cuando se pierde la movilidad, porque pues al final cuando se pierde la movilidad del tronco y de las extremidades, pues es como, mal dicho quizás, pero como una muñeca de trapo, ¿no? O sea, más difícil todo. Hay mucha debilidad física, y entonces se necesita para cualquier actividad de la vida diaria un acompañante, ¿no? Que a día de hoy se entiende que es el asistente personal, se llama, ¿no? Sí. Estaba el asistente doméstico, que es para la casa, el asistente personal, que es para la persona, para que el asistente pueda salir a la calle con esa persona, ¿no? Y evidentemente a esa persona
existe la posibilidad de que un familiar deje de trabajar para hacer esa labor o que se contrate a esa persona. Evidentemente, el ciudadano de a pie no tiene la capacidad de contratar una nómina con su nómina porque se quedaría a cero. Entonces se quedan a cero de otra manera, que es quedándose un familiar sin trabajar, sin generar recursos. Entonces se genera una pérdida que no se generaría o no se generará en el momento en el que la ley ya está implementada, y esa asistencia personal irá dada desde la administración pública, ¿no? El coste aproximado, pues nosotros entendemos que está en torno a los 37.000, 50.000 euros al año, que sería el coste ya de esta parte, que sería la del asistente personal, junto con otros servicios que a día de hoy se los damos desde Canela, como es la fisioterapia, la logopedia, la psicología o el cuidado emocional, y bueno, y luego la atención social, pero principalmente esos servicios que mejoran su calidad de vida. Podríamos cuantificar en 50.000 euros al año. Sí, eso es. ¿Y a partir de qué momento ocurre eso? Pues a partir de que se llaman tres regiones del cuerpo afectadas, ¿no? Es decir, que no mueven los brazos, que no mueven las piernas y que no hablan, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso ya es total. Eso es, y eso suele ser más o menos al año y medio después del diagnóstico, suele pasar en todos los casos. Pues en este momento, ¿cuánta gente tenemos en Cantabria en esa fase? Pues en esa fase de esos 52, sí que es verdad que el estadio inicial es un grupo menor que el de este estadio intermedio, y el estadio intermedio es mayor que el terminal, de tal manera que... O sea, en el estadio intermedio está la mayoría, está la mayoría, que son los que realmente necesitan ayuda. Efectivamente, no sabemos cuántos son exactamente, pero de los 41 que son socios de Canela, que son los datos que tenemos más certeros, pues de esos 41 lo que tenemos son a 2 personas que están ya con traqueotomía, tenemos a 3 personas que están en una fase ya avanzada, y después tenemos, yo creo que son 7 en fase inicial, de tal manera que el cuerpo, o sea, el mayor número está en ese... Está en la fase 2. Eso es. Bueno, realmente, Fernando, en este momento, ¿qué podemos pedir a las administraciones, a todas las administraciones? ¿Qué les podemos pedir desde Conela? Porque esto es un problema que excede de Cantabria. Sí, bueno, yendo a Cantabria, sí que es verdad que ahora mismo las personas enfermas de ELA en una fase intermedia, en una fase avanzada, pues están con, es la verdad, mayor suerte que en otras comunidades autónomas, sí, porque se ha ubicado una ayuda concreta que les entregan para poder disponer de esta asistencia, 25.000 euros al año, que evidentemente no cubre todas las necesidades de muchos, de otros sí, pero ayuda realmente mucho. Y es algo que, dentro de que otras comunidades autónomas están igualmente focalizando en el problema de la ELA y ayudando a las personas enfermas de ELA, en este caso está bien enfocado porque es a las personas que están en una situación que lo necesitan, porque una persona que está en el inicio del diagnóstico, el mayor problema que tiene es aceptarlo y después, además, demostrar y demostrarse que puede seguir haciendo cosas, ¿no? Pero luego, cuando ya se va complicando la cosa, pues tienen este acicate que es digno de mención. Dentro de ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que ha salido ahora mismo un Real Decreto. En ese Real Decreto habla de una cuestión muy concreta, que es que se tiene que definir qué es un ELA avanzado, y ese ELA avanzado se tiene que trabajar. Desde Conela estamos preparando nuestra parte para hacérselo llegar a las comunidades autónomas, como igualmente al gobierno y a medios, evidentemente, y a las entidades de pacientes de España, o sea, lo que necesitamos es que haya quórum, que haya consenso, que haya voluntad de trabajo, de producir algo que no ha pasado antes y que sea positivo, siendo conscientes de las dificultades que conllevan, pero evidentemente lo que más se necesita es que la ley ELA llegue a las camas de las personas enfermas de ELA pronto y de una manera homogénea y justa. Y eso pues supone un trabajo que hay ahora, que hay diferentes plazos. El día 3 de noviembre las comunidades autónomas tienen que terminar de enviar unas propuestas al gobierno para ese entendimiento de lo que es ELA avanzado.
Después, el día 13 de noviembre, tienen una comisión delegada entre las direcciones generales, tanto de comunidades autónomas como de gobierno central. Y después, a finales de noviembre, habrá una comisión interterritorial, un comité interterritorial, una comisión territorial de derechos sociales, en el cual se definirán estas cuestiones. En paralelo, 30 días desde la publicación del BOE, el Congreso de los Diputados tiene que valorar ese Real Decreto y convalidarlo o no convalidarlo, es decir, aceptarlo y aprobarlo o no aceptarlo y no aprobarlo. Evidentemente, necesitamos que se construyan todas las líneas, ¿no? Es decir, que comunidades autónomas y gobierno lleguen a un acuerdo en el que ese concepto de ELA avanzado llegue de la mejor manera posible a personas enfermas de ELA y con otras patologías, que eso es. Siempre lo hemos hablado de esa manera, en el que no hablamos de una enfermedad, sino que hablamos de una situación en la que se encuentran unas personas concretas en España que necesitan pues un mayor esfuerzo por parte del Estado. Que no simplemente son las personas de ELA, sino todos los que tengan una enfermedad efectivamente, y que se provee, o sea, que se provea de la manera correcta. Sí, pero hay una cosa que yo tengo mucho interés en recalcar, Fernando. Me has dicho que el gobierno de Cantabria, la Consejería de Inclusión Social, que es la responsable de eso, ha habilitado una partida que da 25.000 personas a las 25.000 euros año a las personas que están en la fase 2. Sí, en un estadio pues avanzado. Ahora se va a definir mejor, porque se definió de una manera y ahora... Pues, pero bueno, en Cantabria de alguna más forma ya está, y eso se está contribuyendo. Lo que nos llena de satisfacción saber que el gobierno de Cantabria, que esta consejería es receptiva al problema, y está tratándolo de una forma social, digamos que razonablemente adecuada. Se necesitan más medios, porque nos has dicho que estamos hablando de 50.000 euros con el coste medio, y aquí en Cantabria estamos en 25.000, pero hay mucha gente que no está en nada, porque el gobierno de la nación hizo una ley que la dio mucho bombo, pero no ha hecho nada más. O sea, ahí está en el cajón. Sí, al final es una ley que fue un éxito de la sociedad civil, que fue un éxito de los medios de comunicación, que es algo que no estaba dentro de ninguna agenda política que estuviese en el gobierno. Eso es así. Sí. Y bueno, hemos tenido que presionar mucho. Pero estamos en el punto de partida. Totalmente, un poquitín más avanzados, porque hay más conciencia. Sí, eso es muy importante, porque al final sí que es verdad que lo que ha salido ahora en el Real Decreto, ese Real Decreto podía haber salido perfectamente un mes después de la ley. Claro, no había que esperar tanto. Tendría que haber salido. Efectivamente. Yo en ese sentido me quedo con una frase de una diputada en este caso de Junts, de Pilar Calvo, que dijo que este Real Decreto llegaba 1 año y 1.100 muertos tarde, y es una verdad, ¿no? O sea, eso es cierto. También es cierto que ha llegado, y que con lo que hay que trabajar. No nos queda otra. Más que pedir. Pedir y que se cumpla. Pedir, luchar, trabajar porque se cumpla, pero sí que es verdad que nos lo ponen muy difícil, especialmente porque hay una cosa muy, muy clara, y es que el parlamentarismo actual, no solamente el español, es más rápido cuando se lo piden sus socios que cuando se lo piden sus votantes. Y es una realidad como un templo, y eso lo estás hablando de la realidad de España. Sí. Ojalá que cambie para bien. Y no hablamos de banderías políticas ni de partidos. No, por supuesto. Que eso no interesa. Aquí lo que interesa es ser efectivo, y que el ley ELA se desarrolle, se cumple, y realmente sirva para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Nos has dicho, Fernando, que ahora en el mes de noviembre ibais a discutir dentro de las federaciones y con el gobierno de la nación la forma de poner en marcha de una forma efectiva la definición de qué era exactamente el punto en el que se debía de aplicar y aplicarlo. Bueno, pues te emplazamos a ti, y procuraremos que venga Javier Riancho para explicarlo desde el punto de vista médico, que ves que no hemos querido entrar mucho, y desde el punto de vista social y administrativo, que es el tuyo, para ver cómo queda la ley y si realmente se está cumpliendo. Perfecto.
Por nuestra parte vais a tener toda la ayuda necesaria. Desde aquí pedimos a la Administración, damos gracias a la Administración de Cantabria porque ha sido sensible con este problema y en la medida de sus posibilidades está ayudando de verdad. Y al Gobierno de la Nación que de una vez por todas dejen de hacer promesas y que cumplan lo que han prometido y que ayuden a mejorar la calidad de vida de todas estas personas que lo merecen. Bueno, Fernando, la última palabra tiene que ser tuya. Bueno, pues agradecido no, de ninguna manera. Palabras y agradecido es una obligación. Muchísimas gracias. Y nada, que tenemos que seguir, que yo creo que la sociedad civil y los medios de comunicación hemos demostrado que si nos juntamos somos fuertes y somos capaces de cambiar realidades. Y ahora nos toca pues seguir pidiendo porque esto funcione, seguir luchando porque las cosas salgan bien, porque estoy seguro de que cuando miremos hacia atrás veremos que con esta lucha hemos hecho por lo menos en una parcela de nuestra sociedad algo mejor. Pues muchas gracias. Hasta aquí, Fernando.